Hola, gracias a Dios que nos da vida y salud y la oportunidad de estudiar de su palabra. Gracias a usted por acompañarnos en este estudio. El título de la lección para esta semana es La promesa. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 24:1 y dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dios cumplió su promesa de darle a Abraham un hijo y se lo dio en su vejez. A través de ese hijo le hace comprender mejor el plan de salvación, el cual se cumpliría en Jesús, su descendiente, la simiente que traería bendición a las naciones. Al revisar las ideas principales de esta lección, vayamos con Abraham hasta el final de su vida. El monte Moria. Considerando que Isaac era el hijo de la promesa y que Dios está en contra de los sacrificios humanos, resulta difícil comprender por qué le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. En Génesis 22:1, lo que la Biblia nos dice es que probó Dios a Abraham. Esta prueba, nisá en hebreo, incluye dos ideas opuestas. En primer lugar, la idea de juicio, de un juicio para saber qué hay en el corazón del probado. Y en segundo lugar, la seguridad de la gracia de Dios en favor de los probados. Ante la prueba, Abraham mostró total confianza en Dios. Comprendió entonces que no es lo que él hiciera o su disposición a obedecer o a ofrecer a Dios lo mejor de sí mismo lo que lo salva. Es Dios quien provee la salvación, ilustrada en esta experiencia por el carnero que el Señor proveyó para ser sacrificado en lugar de Isaac, lo que apuntaba a la única esperanza de salvación, Jesús. Dios proveerá. Isaac le dijo a su padre que tenían todo lo necesario para realizar el sacrificio, excepto el cordero. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, como registra Génesis 22:8. La forma verbal hebrea puede significar: Dios se proveerá a sí mismo como el cordero, que es la esencia del plan de salvación. El Señor mismo sufre y paga el castigo por nuestros pecados. El versículo 13 nos cuenta que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este carnero, ofrecido en lugar de Isaac, apunta a Jesús, quien se entregaría a sí mismo en nuestro lugar. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría el Dios infinito en favor de la redención del hombre. La muerte de Sara. El capítulo 23 de Génesis registra la muerte y sepultura de Sara. El hecho de que se narre justo después de la terrible prueba que tuvieron que pasar y que casi le costó la vida a Isaac, sugiere que pudo haber quedado afectada, puesto que ella también debió participar junto con su esposo y su hijo de esta prueba. Sara fue la primera del clan de Abraham que murió y fue enterrada en la tierra prometida. El hecho de que Abraham comprara un lugar para sepultura en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, deja ver que Abraham está interesado en establecerse de forma permanente en esa región, debido a la promesa de Dios de que daría esa tierra a sus descendientes. Una esposa para Isaac. Abraham quería dejar todo arreglado de la mejor manera, así que considera que ha llegado el momento de encontrar una esposa para su hijo Isaac, de 40 años. Por su parte, Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección. La historia es interesante y la puede leer en el capítulo 24 de Génesis. Es una historia en que hay oraciones y respuestas a las oraciones, en que se puede ver la providencia de Dios, en que se aprecia la oportunidad de ejercer la libertad humana, por ejemplo, en lo que el siervo le plantea a Abraham en cuanto a si la muchacha no quería ir hasta la tierra donde vivía Isaac.
Y la respuesta de Abraham fue que si ella no quería ir, el siervo quedaba libre del juramento. Con todo y que Dios es poderoso, respeta nuestro libre albedrío y no obliga a nadie a obedecerle. Pero aun siendo así, podemos confiar en que al final el amor de Dios y su bondad prevalecerán. Hay algo que Abraham deja bien establecido. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo, le dijo al siervo en Génesis 24, 6 y 8. Él tenía claro y deja claro que Isaac debía permanecer en la tierra que el Señor le prometió en herencia. Una esposa para Abraham. Después de la muerte de Sara, Abraham se vuelve a casar. La Biblia nos cuenta en el capítulo 25 de Génesis que lo hizo con Cetura, que algunos conjeturan que es Agar, especialmente al ver que a los hijos de Cetura se los asocia con Ismael y que Abraham los trata de manera similar al trato que dio a Ismael. Los despidió para evitar cualquier influencia espiritual y hacer una clara distinción entre Isaac y ellos. Y es que, aunque los otros hijos de Abraham dieron origen a pueblos, el pacto de Dios estaba reservado para la simiente de Isaac. En el capítulo 25 llegamos al momento de la muerte de Abraham. El Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a Abraham, quien es un gran ejemplo de fe y quien es, en el Antiguo Testamento, un gran ejemplo de salvación por fe. Isaac prefiguró al Hijo de Dios que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, y a fin de que la verdad fuese una realidad para él como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida a su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo.